6 de enero, hoy es un día en el que la noticia es la llegada de los Reyes Magos y los protagonistas son unos niños felices, pero no debemos olvidar, no debemos ocultar a otros niños que en otros lugares del mundo nos hablan de su difícil vida, unos niños que no han podido elegir y desde la cuna, si es que tuvieron cuna, intentan sobrevivir a costa de lo que sea, en medio de conflictos bélicos eternos, de guerras callejeras en grandes ciudades, de trabajos que precipitan sus cortos años. Viven vidas de adultos sin presente y de niños sin futuro. Los niños son quienes más sufren las consecuencias de las tragedias políticas o los desastres naturales. Los niños son siempre las primeras víctimas de las guerras o las hambrunas, porque los niños son los elementos más débiles y desprotegidos del género humano. Pero no son solo las situaciones límite de la historia las que se cobran millones de víctimas infantiles. La propia normalidad de nuestro mundo, con sus desigualdades e injusticias, es la causante de que cada día se pierdan miles de vidas recién iniciadas, de que incontables criaturas se vean condenadas desde la cuna a la explotación y el abuso, a sobrevivir en la marginación, cuando no a la enfermedad y la muerte. El pasado 20 de noviembre, el mismo día en que se cumplían 30 años de la proclamación de los derechos del niño, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba una convención elevando aquellos principios a rango de ley internacional. Sin que se escuchase una sola voz en contra, los representantes de los gobiernos del mundo entero aprobaron un texto que establece el derecho de todos los seres humanos a nacer y crecer en ambientes de amor y comprensión, derecho a jugar y a educarse, a desarrollarse libres de la enfermedad, la explotación y la discriminación. Aquella noche los delegados de todo el mundo en Naciones Unidas debieron dormir tranquilos, porque habían cumplido su obligación como políticos y como hombres. Pero desgraciadamente las buenas intenciones de Naciones Unidas no se corresponden con la realidad del mundo. Una realidad, la de los derechos de los niños, que se resume en cifras dramáticas. Cifras que contrastan con la alegría de la fiesta infantil con que la ONU celebró el acontecimiento. Porque las estadísticas aseguran que cada día mueren 40.000 niños víctimas de la injusticia y otros 10.000 quedan irremediablemente dañados. Un volumen de bajas que equivale al causado por una bomba como la de Hiroshima cada 3 días. Para reducirlo, las Naciones Unidas se proponen celebrar una cumbre mundial sobre la infancia capaz de adoptar medidas urgentes que permitan salvar las vidas de 1 millón de niños cada año. Lo que se pretende es proteger esta fase tan vulnerable del crecimiento del hombre. Esto se hace a través de la protección de derechos civiles, económicos, sociales, de derechos políticos y se hace a través de permitir la supervivencia, el desarrollo y la participación efectiva de los niños dentro de su propio proceso de crecimiento y desarrollo. No hay que alejarse mucho de la propia sede de Naciones Unidas para encontrar ambientes de pobreza que son comunes en muchos países ricos. En el mismísimo corazón de Manhattan, la miseria urbana se manifiesta en forma de chabolas y tenderetes que dan albergue provisional a quienes carecen de hogar estable. 3 millones de personas, entre ellas 1 millón de niños, padecen esta situación en la nación más poderosa de la Tierra. Aquí, a muy poca distancia de Wall Street, la pobreza resulta más chocante, evidenciando que tampoco es fácil crecer en el seno de sociedades ricas, pero que ocultan la desigualdad en sus entrañas. América es una tierra de grandes oportunidades, pero la vida en este país tiene un lado oscuro para los pobres. Los índices de pobreza suben cada año. Miles y miles de familias caen en la pobreza y los niños sufren terriblemente sus consecuencias al quedar sin protección, sin acceso a la salud, con una educación que no funciona muy bien, mientras el paro y la falta de viviendas aflige a sus familias.
Además, ahora estamos asistiendo al castigo de la droga, que golpea a las familias y a los niños, que destruye a las familias y a los vecindarios, al tiempo que los fondos oficiales que sostenían a las familias y a los niños pobres han sido recortados. Noche en la famosa calle 42 de Nueva York. Apenas a 1 kilómetro del escenario donde se aprobó la Convención sobre Derechos del Niño, se encuentran niños sin hogar, agrupados en pequeñas bandas de delincuentes juveniles. Son los hijos de una sociedad absurda, despiadada y endurecida que dejan en evidencia a los altos ideales del sueño americano. Entre estas criaturas marginadas de la calle 42 trabaja un joven seminarista costarricense, un hombre que ha sabido ganarse la confianza de los críos a base de invitarles a cenar algo antes de escuchar sus desdichas, y que puede hablar de ellos con un conocimiento profundo de la realidad en que viven. Algunos de estos niños que tienen edades de 10, 11 años, ellos practican la prostitución para poder vivir y hay muchos clientes, tienen muchos clientes. La gran ciudad produce muchos clientes para ellos. Así niños como él, muchos usan drogas para matar el tiempo y también usualmente tienen mucho miedo, andan con miedo en la calle y muchos de ellos son latinos y están también contagiados con el SIDA por las drogas que a veces usan, a pesar que son tan niños, algunos se inyectan. La droga, como la explotación sexual y la violencia, son amenazas constantes para la infancia en las grandes ciudades del mundo desarrollado. Cuando se crece en las calles de una sociedad preñada de violencia, los juegos se vuelven necesariamente violentos. Después de todo, más vale desahogar la frustración cambiando unos golpes en cualquier esquina que matar el tiempo con la jeringuilla o el humo del crack. Los chavales del Bronx neoyorquino se dan de puñetazos por simple diversión, pero otros, en un rincón del mundo aún menos afortunado, tienen peor suerte, como los niños que boxean en Bangkok para diversión de los turistas. Sus peleas nada tienen que ver con un juego, sino que forman parte de un sucio espectáculo. Sobre el ring, estos críos de apenas 10 años se sacuden con todas sus fuerzas porque se juegan un puñado de monedas que llevar a casa. Nadie parece preocuparse aquí de que las Naciones Unidas hayan aprobado un documento prohibiendo la utilización de niños en actividades crueles o denigrantes. Y peleas como esta, pese a su dureza, constituyen la parte menos inconfesable de una red de negocios que comprende el empleo de niños en espectáculos eróticos, la prostitución infantil e incluso el tráfico internacional de criaturas. Distintas ramas de un negocio que considera a los niños como simples objetos de comercio. Pero sería hipócrita escandalizarse de ello sin denunciar que el sistema financiero internacional responde al mismo principio de que los intereses económicos primen sobre la dignidad de las personas. Y así lo hace la UNICEF, advirtiendo en su informe sobre el estado mundial de la infancia que el conjunto de los países más pobres del mundo sacrifica la mitad de sus recursos económicos en el mantenimiento de aparatos militares y el pago de la deuda con bancos extranjeros, lo que significa casi 1.000 millones de dólares diarios, mientras 8.000 niños mueren deshidratados cada día por carecer de una simple y barata ración de sales, y 500.000 de criaturas agoniza cada año por carecer de lo más elemental, sin que las alas del ángel de la guarda basten como protección contra enfermedades, hambrunas y miserias endémicas. Río de Janeiro es otro ejemplo doloroso. En las favelas que crecen a espaldas de la gran ciudad, un destino incierto empuja a los hijos de la miseria, alejándolos de unos hogares sin espacio ni recursos económicos.
Se calcula que en todo el mundo son más de 100 millones los menores de edad que carecen de familia y vivienda y que crecen con el único horizonte de la marginación y el delito. Por asombroso que parezca, algunos estados se muestran indiferentes ante esta tragedia colectiva y millones de criaturas permanecen abandonadas a su suerte, como este grupo de niños recogidos en las calles de Río de Janeiro por un jesuita español. Niños cuyas historias patéticas retratan un mundo de extrema dureza. Este chico tenía 7 años. Él cogió al hermano Chiñé, lo metió en un cajón pequeñito, compró una mamadera para que el niño mamase y lo llevó para la calle. Y lo educó, lo mantuvo en la calle hasta los 7 años y medio que vino para aquí. La vida en la calle está lejos de ser cosa de juego. Las criaturas abandonadas crecen en un ambiente de total inseguridad y sus miedos se acrecentan al llegar la noche, cuando algunos grupos de desalmados emprenden la cacería mortal de niños, con el mismo método que se emplea para terminar con los perros vagabundos. En el ámbito nacional se han constatado 3.132 asesinatos de niños, eso en Brasil entero. De esos 3.000, 1.032 o 1.134, no recuerdo el número exacto, fueron cometidos solo en el estado de Río de Janeiro. Aquí, en Río de Janeiro, está el barrio de la Baixada Fluminense, donde en los 5 primeros meses de 1989 se contaron 134 niños asesinados. Es natural que los niños callejeros sufran un miedo patológico y que eviten dormirse hasta la madrugada. Durante los 4 años que han pasado desde que los escuadrones de la muerte empezaron a matar criaturas, ni uno solo de sus crímenes ha sido esclarecido y ni un solo asesino ha sido castigado por la justicia. Los críos saben que no deben esperar protección alguna. Sienten la persecución y el acoso social mientras desconocen la seguridad del hogar y el calor de la familia. El propio gobierno de Brasil admite que existen 37 millones de niños pobres que sufren carencias graves y 17 millones tirados en las calles viviendo en viaductos y avenidas. Pero lo que es más terrible es que se ha implantado una política de exterminio incentivada por el poder público, como en el caso del estado de Río de Janeiro. Desde que el actual gobernador tomó posesión, comenzó el exterminio de marginados, no solo de adultos, sino que también 134 niños fueron exterminados en solo 5 meses. Y esto con el apoyo del poder público, pensando estúpidamente que la violencia se erradica por medio del exterminio de los marginados. Detrás de las muertes están comerciantes y figuras de la propia policía, lo que nosotros llamamos la policía paralela y la policía minera. Solos o junto a sus madres, cientos de miles de niños sin hogar duermen a la intemperie, cobijados en cajas de cartón o al calor de la luz que ilumina el monumento a algún ilustre prócer que seguramente soñó un mundo mejor. Al amanecer, la ciudad vuelve a ponerse en marcha, ignorando a los pequeños desheredados que aún duermen, totalmente al margen de las prisas con las que los más afortunados se encaminan a sus lugares de trabajo. En cualquier esquina, unas bolsas de basura han servido de abrigo nocturno a unos críos, condenados a no ser más que desechos de una sociedad injusta. Que nadie les pregunte a estos niños por sus derechos, que nadie les pregunte qué sueñan para el futuro, porque sus respuestas y la limpieza de sus miradas nos haría sentir vergüenza de nuestro mundo. O que você gostaria de fazer quando você crescesse? Trabalhar. Mas e aí, como que você vai trabalhar? Você sabe fazer alguma coisa? O que você sabe fazer? Trabalhar.
duro, tremendo, increíble. Se nos ocurren tantos calificativos posiblemente inservibles. Pero vamos a pasar a otro asunto esta noche, también doloroso, los accidentes.